From the Library of Congress in Washington, D.C. Good afternoon. My name is Georgette Dorn. I'm the chief of the Hispanic Division. It's a great pleasure to welcome all of these wonderful people. When we planned this event, I thought it would snow, and it pasó, never. So people must have come with dog sleds or whichever, but I'm so happy to welcome everybody here to this wonderful event. And it's my pleasure to introduce Juan Manuel Perez, Dr. Juan Manuel Perez, who's our Spanish specialist, who will introduce our wonderful speaker, Jose Berasaluce. Thank you. Good morning. I'm Juan Manuel Perez, and I work in the Hispanic Division. And it is a pleasure for me to introduce to you a person who I have known only since last summer, but we have become very good friends. Professor Jose Berasaluce from the University of Cadiz in Spain. He has been teaching there for quite a number of years, teaching mainly postgraduate courses. He's also a noted food and wine critic for Spanish newspapers and magazines. And he also coordinates and manages an innovative non-profit web-based small business group called Catas con Arte, which is a cultural enterprise that connects food and wine with art, film, dance, literature, and philosophy. Edición Estrella in Spain will publish next year a compilation of his articles. He also does social work, such as working with the Spanish Cancer Society. He has been doing research at the Library of Congress since June of last year, and 2 days a week he has been helping me out with my own research project on the Spanish Civil War. And while helping me out with my research, he has been able to find materials for his own research, which he has already used to publish a couple of articles. Without further ado, let me introduce Professor Jose Berasaluce. The lecture will be in Spanish, but the captions will be in English. And also, if you would please turn your phones on silent, because the lecture is going to be taped. Muchas gracias. Thank you very much, Juan Manuel. Quiero dar las gracias en primer lugar a la Hispanic Division. Muchas gracias, Georgette, por todo, por vuestra ayuda. Quiero dar también las gracias a todo el equipo de la Hispanic Division, empezando por Georgette, Carlos Olave, Catalina y por supuesto Juan Manuel Pérez, que me habéis dado la oportunidad de trabajar aquí, de hacer mi trabajo de colaboración con vosotros en la de investigación. Y también quiero dar las gracias a Nicholas Brown del Departamento de Eventos, que él facilitó también el hecho de que hoy podamos estar aquí planteando esta pequeña conferencia. Y también agradecer al Consulado de España en Washington, D.C., agradecer a José María Ridao, el cónsul de España, el apoyo también recibido para esta conferencia, también a mi maestro, al catedrático de Filosofía de la Universidad de Cádiz, Francisco Vázquez. Y bueno, quiero deciros que es una hora malísima para hablar de gastronomía.
Y porque ya sabéis que para los españoles esta no es la hora de comer, porque comemos a partir de las 3 de la tarde, pero esta es la hora de comer. Yo ya llevo meses ya adaptado a que este sea mi horario. Y quiero deciros que yo vengo también desde Cádiz, que es el sur de España, que es prácticamente el trópico, la Europa tropical, ¿no? Donde hay una sensibilidad especial para unir el talento, el arte, la gastronomía, la cultura. Y bueno, quiero hablaros vamos a hablar aquí de Spanish Gastronomy and Cultural Innovation, y quiero empezar con una frase interesante de Cicerón, que significa pensar, que dice: pensar es como vivir dos veces. To think is like living twice. Es un gran autor que nos invita a pensar, a reflexionar sobre que el pensamiento, la reflexión, representa aumentar la vida, ¿no? Bien, quiero deciros que que mi presentación aquí como consecuencia de que vengo de un proyecto que se llama Catas con Arte, que es una entidad que viene de la universidad, que presta servicios culturales a través del conocimiento, la gastronomía y el vino, que hacemos proyectos culturales de todo tipo, relacionando la gastronomía en sitios tan emblemáticos como esta catedral, que es la Gran Catedral de las Américas, es la última de las grandes catedrales españolas que mira América desde la ciudad de Cádiz. Quiero deciros también que nuestra hipótesis fundamental en la spin-off universitaria Catas con Arte es demostrar que la cultura y el pensamiento crítico son potenciadores de libertad, de conciencia crítica y de ciudadanía. Y bueno, son más de 6 años haciendo actividades culturales vinculando el conocimiento, las humanidades, el pensamiento crítico, la filosofía, el cine. Y quiero, en primer lugar, ya que empezamos, pues daros la bienvenida a España. A partir de ahora estamos en España, aunque estemos en DC, y he puesto esta gran foto de la ciudad de Barcelona, ya sabéis, del modernismo, para que sepáis que empezamos en España. Y os he puesto una primera ilustración de Mágico Mora sobre lo que representa uno de los símbolos, uno de los iconos de la gastronomía española, que es el jamón ibérico. Y quiero deciros lo que vamos a hacer durante esta charla, ¿vale? Para que sepáis. En primer lugar, os voy a hablar de España como potencia mundial del turismo gastronómico, también de la influencia de la política en la construcción de las ideas culinarias, la estrecha vinculación entre Estados Unidos y España, la innovación cultural, el pensamiento crítico como factores de cambio, y finalmente vamos a hablar del talento, de la inteligencia gastronómica, el capital intelectual en el ideal de la nueva industria culinaria internacional. Bueno, quiero empezar a hablar del turismo gastronómico antes de empezar a hablar en el ámbito del pensamiento, para deciros que la gastronomía, ya sabéis, ¿no?, que hoy es un componente esencial de la historia, de la tradición, de la identidad de un pueblo, pero también se ha convertido en un motivo muy importante para visitar un destino. Vais a ver diferentes ilustraciones y fotografías de todo tipo, que vamos a acompañar durante la charla, ¿no? Bueno, según la Organización Mundial del Turismo, que es el organismo más solvente sobre turismo gastronómico, dice que este segmento tiene un enorme potencial para estimular las economías locales, para promover la inclusión y la sostenibilidad, ¿no? Fijarse que el gran problema que tiene el turismo gastronómico es, por un lado, la estacionalidad, la formación, se enfrenta al desafío de la innovación y de todas las iniciativas que están relacionadas con las tecnologías de la información y el mundo del vino. Bueno, os voy a ir explicando también diferentes fotografías. Pasen con tranquilidad, hay sitio aquí. Os voy explicando también cada una de las fotografías que vais a ir viendo. Esta es la ciudad de Sevilla, al sur de España, con el río Guadalquivir, y enfrente tenemos el famoso barrio de Triana, una de las cunas del cante flamenco internacional. Por ese río entró todo el oro y la plata de América durante 400 años. Es importante que sepáis que es el gran puerto fluvial de Europa durante la Edad Moderna. Bien, la experiencia gastronómica. Habéis oído hablar muchas veces de lo que es la experiencia gastronómica, y ya sabéis que hoy en día el visitante
lo que se ha venido a llamar el bobo francés, es decir, las siglas de burgués bohemio, no solamente busca ver la arquitectura de un destino, o visitar un museo, o disfrutar de un concierto de músicas, sino conocer también la experiencia gastronómica. Esto es un factor para el mundo del turismo internacional fundamental. Hay muchos lugares desconocidos, este es, como sabéis, el barrio gótico de Barcelona, pero el turismo gastronómico tiene un gran potencial para mejorar la gestión de los destinos, para promover cultura y para contribuir a otros sectores como la agricultura y el mundo de la alimentación. Bien, la unión entre estos dos factores, entre gastronomía y turismo, ofrece una plataforma ideal para revitalizar culturas, conservar patrimonio, empoderar comunidades y fomentar también el entendimiento entre culturas, ¿no? Esto es una ilustración muy interesante de una campaña que valora, ya sabéis, nuestra Castilla eterna y Don Quijote, que es el personaje de la literatura española de Miguel de Cervantes, ¿no? Bien, la semana pasada la Organización Mundial del Turismo, es una noticia muy reciente, anunció que España ha desbancado a Estados Unidos como segundo destino internacional. En el ranking internacional de destino turístico, el primer país del mundo en destinos es Francia, era Estados Unidos. España acaba de alcanzar el segundo puesto con 82 millones de visitas recibidas, de las cuales 8,4 millones de turistas internacionales fueron a España para conocer las actividades gastronómicas. Es decir, que la gastronomía fue su principal prioridad para visitarnos. Esto es una pequeña localidad al sur de España llamada Vejer de la Frontera, muy cerca de Gibraltar, una de las ciudades más interesantes, que más se parece a Marruecos, porque estamos muy cerca de la frontera de Marruecos. La gastronomía, por tanto, es un elemento dinamizador de la economía española, con un fuerte impacto en la actividad hostelera, pero también es un atributo diferenciador de la marca España, eso que se ha llamado llamar en marca de país, ¿de acuerdo?, con un prestigio y un reconocimiento nacional e internacional. Esta es la marca de la gastro de la marca España, que está promoviendo la Real Academia de Gastronomía Española, ¿no? Bien, hay un cocinero italiano que a mí me apasiona, que es Massimo Bottura, que dice que la gastronomía de vanguardia debe seguir la senda de la cultura y de las artes. Esto es fundamental y vamos a entrar ya, ahora sí vamos a entrar en profundidad. Esto es una pequeña creación culinaria y gastronómica, aunque no lo parezca, no es una obra de arte, sino es un plato, ¿eh? Se puede comer, esto se puede comer. Bien, hay una reflexión que a mí me interesa haceros pensar, que... ¿Qué era ese plato? Pues no sé el título del plato, pero es una creación culinaria de un restaurante de Madrid. No, es salado. Bien, hay una... señora, si quiere, hay sitio aquí, en la sala. Bien, hay una reflexión de la escritora Luisa Echenique que yo traigo aquí, que dice, para ella, que cultura no es una actividad del tiempo libre, sino lo que nos hace libres todo el tiempo. Esto es una reflexión inteligente, profunda, fundamental, porque la cultura no es una cuestión de ocio, no es algo que nos distraiga, no es algo, sino tiene la capacidad, la poderosa capacidad de hacer cambiar las cosas, el pensamiento, la cultura, por tanto de hacernos más ciudadanos, de hacernos más libres. Este es el factor que para nosotros es fundamental en la cultura. Por eso, grandes poetas como Federico García Lorca vinieron a sentirse libres al Manhattan de los años 30. Bien, pues el despertar de la gastronomía siempre ha estado ligado a las grandes revoluciones políticas. Esto es una pequeña teoría que os quiero plantear aquí para que sepáis que las grandes revoluciones políticas siempre han sido grandes momentos de debate de las ideas. Y por tanto, este es un clásico de la Revolución Industrial o esta de la Revolución Francesa.
quiero que sepáis que la ilustración, nos vamos atrás, yo como historiador voy a hacer un pequeño marcha atrás en el tiempo. La ilustración, el siglo de las luces y las revoluciones burguesas atlánticas conectaron las 3 primeras ciudades del mundo donde hubo una constitución. En Filadelfia, en Estados Unidos, fue la primera, en París y en la ciudad de Cádiz, en España. Estas 3 ciudades están conectadas en la línea del constitucionalismo contemporáneo, moderno y contemporáneo, porque en esas 3 ciudades hubo el caldo de cultivo ideal de una burguesía capaz de transformar la realidad con sus ideas. Esta es la ciudad de Cádiz, que a propósito la traigo aquí porque ya sabéis que soy gaditano y nací en esta pequeña isla al sur de España. Tenía que traerla. Bien, pues la política, que es esto que ocurre en las grandes revoluciones, se construye siempre en torno a una mesa, al diálogo, al encuentro, a la discrepancia. Y el pensamiento y las ideas siempre tienen en la mesa compartida, su mejor escenario. Bueno, hago otro enganche hacia el pasado. La Grecia clásica tenía un símbolo fundamental que era el simposio, que era el banquete compartido. Y de hecho, los griegos creían que solamente comiendo en común, en la institución llamada comida en común, se transmitían mejor las ideas. El simposio es el factor, es el comienzo de una herencia judeocristiana que se materializa después también en las grandes bacanales romanas o simplemente en las grandes religiones que toman siempre el banquete como el espacio para la transmisión de los símbolos y para la transmisión de las ideas. Bien, de manera que la alimentación juega un papel fundamental como un código semiótico que es muy enraizado en la cultura popular y, por ejemplo, la religión cristiana, que es donde se da la última cena de Jesús, como sabéis, que es un espacio, un momento de dramatismo y trascendencia, siempre se ve representado por los grandes pintores universales de todos los tiempos, que siempre han representado la Santa Cena, que es un momento mágico y trascendente, Leonardo da Vinci, Rubens, Tintoretto, Goya, Tiziano. Hay muchísimos ejemplos de lo que representa el simbolismo de la última cena. O, por ejemplo, dando un salto en el tiempo, el restaurante City Tavern en Filadelfia era el centro social, político y económico de la Filadelfia de finales del siglo XVIII, llamada la taberna más distinguida por John Adams, uno de los primeros presidentes, y teniendo fama como uno de los lugares de reunión de los miembros de congresos continentales y del proceso constitucional norteamericano. Aquí tenéis. Es además un sitio maravilloso que podéis visitar, donde se puede comer perfectamente en un ambiente recreado en la Filadelfia de finales del siglo XVIII. Quiero también deciros una cosa muy interesante, y el presidente Jefferson, que es el que le da nombre al principal edificio de aquí, de la Library of Congress, el presidente Jefferson fue un gran gourmand, lo que se dice un gran apasionado de la gastronomía y el vino. Ya sabéis que Jefferson fue diplomático norteamericano en la Francia pre-revolucionaria, y bueno, pues allí Jefferson se afrancesó, iba como un auténtico ilustrado por toda Francia buscando, y por el norte de Italia, también España, buscando ideas, conociendo el territorio. Y ya sabéis que uno de los elementos más interesantes de Jefferson son todos sus conocimientos europeos, y que dejó escritas hasta 150 recetas de cocina que se conservan aquí en la Library of Congress. Esta es una de los manuales más interesantes que trabajamos, que es el de Almudena Villegas, el grandes maestros de la historia de la gastronomía, con la figura de Jefferson también. Esta es otra de las recetas más famosas de Jefferson, que es la de los macarrones, con la máquina que... Sí, era un enamorado de los macarrones, el presidente Jefferson, y estas son su letra y la gráfica de la propia máquina de macarrones que trae a Estados Unidos, importada de París. Bien, las relaciones económicas de los Estados Unidos con España se van a iniciar en aquel momento, justamente ese momento en el que los primeros presidentes, los primeros líderes políticos norteamericanos, y ya existía un tráfico muy importante entre la España de aquel momento y la nueva Estados Unidos de América, y las 13 colonias
que desafiaron a la metrópoli inglesa con la España, de la metrópoli española, y particularmente con la ciudad de Cuba. De manera que vamos a intentar demostrar ahora las vinculaciones que desde siempre ha habido en el ámbito gastronómico, cultural e histórico entre España y Estados Unidos. Bueno, la primera relación está en que el mismo Jefferson era un gran consumidor de vinos franceses y de vinos españoles. De hecho, es una cosa interesantísima que están aquí en la sala de manuscritos de la library, interesantísimo, que gracias a Juan Manuel me dio a conocer, y es que Jefferson empieza a nombrar toda una red consular, una red de cónsules por toda Europa. Con los primeros cónsules norteamericanos en Europa los nombra Jefferson, y entre las muchas cartas con sus cónsules lo que hacía era pedirle vino español. Le pedía vino español a sus cónsules y vino español y vino francés a sus cónsules en Francia para aprovisionarlo de vinos, no solamente para su residencia en Monticello, sino también para cuando fue presidente de Estados Unidos. O sea, la vinculación, el gusto por el vino de los primeros presidentes norteamericanos es impresionante. En la correspondencia con sus cónsules no hace nada más que pedir, y era concretamente un enamorado del sherry wine, que es ese vino del sur de España, tan british también, tan del gusto british de la burguesía británica, ¿no? Esta es una bodega sherry de Jerez, y esto es una de las monografías más interesantes de Thomas Jefferson y su vinculación con el mundo del viaje ilustrado y con el mundo de los vinos, ¿no? Bien, y en el siglo XX vamos a dar un salto tremendo en la historia. Yo, como historiador, tengo la licencia de poder hacerlo, y voy a ir saltando en la historia para que veáis diferentes trazos, diferentes ideas. Quiero que sepáis que en las revueltas políticas de mayo de 1968, otro gran contexto de la posguerra mundial en la Europa más profunda, se produce un gran cataclismo político. La juventud sale a la calle, desafía al poder y se crea mayo de 1968. Un momento fundamental de gran aparición de intelectuales, de pensadores en la Francia de los años 60 y 70, pero aquel momento político revolucionario, que no se transformó en una gran revolución, pero fue una gran contestación de una nueva generación que no había vivido la guerra. En Francia, aquel momento, Francia también alumbró un nuevo momento gastronómico, que es la aparición de la Nouvelle Cuisine. La Nouvelle Cuisine es un momento paradigmático en la gastronomía de vanguardia, tal como la conocemos hoy en día, porque Francia y Europa se desprende de sus grandes complejos de la guerra y comienza a mirar hacia adelante. Ese momento político trae un cambio, un movimiento gastronómico llamado Nouvelle Cuisine, como os decía, que representa un cambio de modelo tradicional de la cocina francesa. Se abandonan las habilidades artesanas y comienza a explorarse las vías conceptuales. Fijaros una de las grandes imágenes que representa la Francia, el París del 68, el mayo del 68, es la nueva llegada de la juventud frente al poder. Bien, Francia transforma la realidad culinaria internacional, porque, para que entendáis lo que representa la gastronomía, Francia dice que comer ya no es el fin, sino el medio, el instrumento que tiene el chef para plantear dilemas, para plantear debates y reflexiones. Y comenzamos a un nuevo tipo de gastronomía. Empezamos a plantear la aparición de restaurantes escénicos y teatrales. Es muy importante esta transformación porque este es el cambio ideológico que produce Francia. Bien, y otro salto, 20 años después, todo llega más tarde a España. España es víctima de una dictadura, pero en los años 80 se produce un cambio político, que es la transición política de la dictadura a la democracia, y los años 80 traen un momento de libertad creativa en España, un momento de transformación que se da fundamentalmente en los dos territorios más cerca de la frontera, Cataluña y el País Vasco, que su cercanía, la influencia francesa hace clarísimo la aparición de la libertad creativa, y pasamos nosotros los españoles de los aromas y los gustos y sabores franceses a la cocina española, que representa la emoción, el asombro, la creatividad y el arte efímero. Esto es una marca de una manzanilla buenísima, que lo he traído aquí
porque pone abajo el grito de Viva la Pepa, que es el grito constitucional de la Constitución de Cádiz de 1812. Fijaros el híbrido, la ilustración que hace Mora aquí para explicar que es un torero con una pata de jamón a modo de violín. Ya. Estamos con la Guerra de las Galaxias y qué mejor. Bien, España en la actualidad está a la vanguardia de la cocina internacional. Es muy importante que sepáis que la gastronomía española tiene en estos momentos una gran capacidad de atracción y de seducción, donde no solamente es gastronomía, es arte, es moda, es diseño, es fotografía, es contemporaneidad. Fijaros esta fotografía que es el escenario que tiene en Ibiza, el restaurante que tiene el chef Paco Roncero en Ibiza, es un restaurante que vale 1.500 euros cenar por persona, aproximadamente unos 1.350 dólares norteamericanos. Es el restaurante Emotions en Ibiza, que se hace en un hotel, y es una instalación efímera que se hace solamente durante los meses de verano, y es el restaurante más caro de Europa, a 1.500 euros la comensal. Bien, la gastronomía española, como os decía, es un universo cultural de potencialidad y de inteligencia, de pensamiento creativo, de cuestionar la realidad culinaria y de aprender a pensar en las cocinas. Estamos transformando un momento clave porque ¿qué representa aprender a pensar en las cocinas? Pues que el chef, el cocinero, no solamente es un artesano que hace una creación culinaria, sino que necesita leer, necesita instruirse, necesita generar un pensamiento, un relato, necesita hacer una narración para construir ideas. Esto es fundamental porque es la base de nuestra teoría que publicaremos dentro de unos meses y que ya hemos hecho alguna reflexión en algún artículo, que es fundamental introducir capital intelectual, recursos literarios del mundo de la cultura a los creadores culinarios si ellos quieren realmente estar en la vanguardia gastronómica. Por tanto, necesitamos leer. Y además, si podemos leer en español, mucho mejor, con la ñ. Bien, hay un auténtico boom gastronómico español. Es un proceso de ruptura, es un auténtico espacio de oportunidad en estos momentos. Hay una potente industria, una enorme capacidad de influencia en el mundo. Estamos hablando de que es un bien cultural y estamos hablando de valores de intercambio, de tolerancia, de transmisión de ideas. Ese boom gastronómico en España está simbolizado también en personajes universales de la cultura universal, como es el malagueño Pablo Ruiz Picasso, que conoceréis, el gran pintor de la vanguardia española contemporánea entre los siglos XIX y XX. Nuestro Picasso también es un representante, es un símbolo fundamental para entender lo que os voy a decir a continuación. Tenéis que pensar también que este es el grave error en el que están instaladas las compañías, la empresa gastronómica. El negocio gastronómico no solo es una forma de consumo, sino el claro ejemplo de una forma de vida. Es decir, que tras cualquier creación culinaria hay una expresión cultural. De manera que no todos son cuenta de resultados, ni cuadrar los negocios, sino hay que introducir elementos del pensamiento, de la filosofía y de la cultura al hecho gastronómico. Un claro ejemplo de esto es el festival que se celebra cada año en estos días en la capital de España, en Madrid, que es el Gastrofestival, alrededor de Madrid Fusión, que es el gran congreso anual que tiene ese festival. Y bueno, que siempre marida la cultura con la gastronomía, con la oferta culinaria, con la música, con la moda, con el mundo del vino, ¿no? Bien, quiero que sepáis también, vamos a introducirnos en la filosofía de que qué representa hoy sentarse, ¿no? Sentarse a la mesa, compartir la mesa. Siempre es un acto narrativo, ¿no? Es decir, la mesa es un espacio para la creación de metáforas, porque hoy
cualquier comensal creativo que vaya a comer a un restaurante de alta cocina o un restaurante gastronómico o de vanguardia gastronómica necesita consumir una idea, un relato, de manera que se producen en la mesa numerosas significaciones políticas y hay una pluralidad de identidad y de ideas, de manera que la alimentación está dentro del universo de su dimensión simbólica. Es fundamental entender todo esto para saber hacia dónde va la vanguardia gastronómica internacional. Un ejemplo clarísimo es esta película europea que se llama El Festín de Babette, una película de años 80, que fue Oscar a la mejor película extranjera en 1988, una obra maestra que representa los símbolos de la gastronomía, lo que representa sentarse a la mesa. Os animo a que apuntéis la referencia cinematográfica. Entonces nos tendríamos que plantear en una pregunta fundamental: ¿qué es la creatividad? ¿O qué se necesita para hacer una creación? Estas son las preguntas que nos tenemos que plantear en el ámbito de la gastronomía, y tenéis que entender que no existe la creatividad sin conocimiento. Estamos aquí en el Centro Internacional del Conocimiento, que es la Library of Congress, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Es fundamental entender que hay que acercar, para crear, para que se produzca vanguardia creadora en el mundo de la cocina, hay que acercarse al conocimiento, hay que profundizar en el conocimiento. Por tanto, el gran riesgo al que se enfrenta la vanguardia gastronómica actualmente es a lo artificial, es decir, a la banalidad, al exceso de lujo y a una falsa modernidad. Este es el gran peligro, la gran amenaza que acecha la vanguardia gastronómica europea e internacional. Aquí tenéis al Ferran Adrià, que es el chef más internacional español, que fue el chef más condecorado en Girona, en la costa de Girona, en una pequeña calita muy cerca de la frontera francesa, y ha traspasado límites insospechados. Es uno de los junto con Santi Santamaría, que fue otro chef catalán, fue uno de los chefs más importantes que ha tenido España. Bien, estamos hablando de metáforas culturales. Otra pregunta que os planteo: ¿dan de comer las metáforas culturales? ¿Uno pagaría por una metáfora? Claro, se trata de que si la cocina es la metáfora cultural del nivel de civilización de un pueblo, ¿de acuerdo? Pues alguien tendría que plantear que sentarse a la mesa no es una cuestión de glotonería, es una cuestión también de tener un placer intelectual, porque alguien nos está contando algo que nos puede seducir. El pensamiento es más importante que el sentimiento, que las emociones. Las emociones pasan y los sentimientos perduran. Por tanto, es muy importante ser capaces de provocar emociones en el acto gastronómico, en la capacidad de generar pensamiento y desarrollo intelectual y la provocación de emociones. Ahí está la almendra, ahí está el núcleo de lo más importante del ámbito de la vanguardia gastronómica. Por eso traemos también otra referencia cinematográfica, que es El discreto encanto de la burguesía, que es una de las películas surrealistas más interesantes que tiene la cinematografía española, de Luis Buñuel. Es uno de los grandes del cine internacional, que propuso una reflexión crítica a la burguesía parisina, a la burguesía francesa, aunque podía hacerse a la burguesía europea, y que la película no es otra cosa que un intento continuo de un grupo de burgueses intentando cenar, y en ningún momento pueden en toda la película. Está llena de simbología, de metáforas, y os recomiendo también esta película para que entendáis un poco la idea que estamos planteando. Bien, hoy en día hay un concepto contemporáneo llamado elite art, ¿no? El arte de la comida, basado en el show gastronómico. Pero quiero que sepáis que el show gastronómico, que hoy en día entendemos en los restaurantes de vanguardia, y el show provocador, ha liberado a la cocina de su clásica marginalidad cultural. Comer
y el acto gastronómico siempre estuvo marginal, como consecuencia de que somos herederos culturales de grandes guerras en los últimos años. Por tanto, la comida es un elemento de subsistencia, de necesidad biológica del ser humano. En el momento que la gastronomía se convierte en la mesa en un ámbito de la sutileza, del talento, de la capacidad creadora, hay un cambio de paradigma. Por tanto, el show gastronómico en el que hoy está instalada la vanguardia gastronómica ha liberado la cocina de esa marginalidad cultural en la que habitaba. Por tanto, la cocina es ya hoy un acto de creación y de talento, siempre que no caigamos en las extravagancias que vemos en algunos sitios, ¿no? Fijaros ahí una escena de tres grandes chefs españoles del País Vasco, Aduriz a la izquierda, Martín Berasategui y Subijana, en una especie de sala de cocina, y al fondo tenéis el gran y emblemático Museo Guggenheim de Bilbao, la ría de Bilbao, que es uno de los elementos icónicos de la arquitectura contemporánea del norte de España, ¿no? Bien, por tanto, ¿qué es la gastronomía? Pues es un fenómeno culto, es un fenómeno complejo y elitista. No es glotonería, como os decía antes, no es un vulgar entretenimiento de casas, de las masas. La gastronomía es inteligente, es culta, es reflexiva, pero sobre todo es un símbolo de distinción social. Esto es la gastronomía hoy en día. Un ejemplo de distinción social es como... Hacemos otro salto hacia atrás para que veáis otro ejemplo clarísimo, ¿no? Como Lincoln y la cocina también están muy relacionados. Los grandes presidentes norteamericanos han sabido utilizar el ámbito gastronómico como un elemento de la política, ¿no? Bien, en España tenemos un elemento icónico también que se llama el Basque Culinary Center, en San Sebastián, también en el norte de España, el Basque Country, muy cerca de Francia, que es la primera facultad de ciencias gastronómicas. Pensar que ha habido en los últimos 25 años toda una revolución de los estudios de cocina que han aparecido por todo el mundo, en todas las universidades públicas y privadas. Aquí hay un ejemplo muy claro en New York, que es la escuela Steinhardt, que son símbolos de la educación gastronómica. La universidad ha incorporado los estudios de gastronomía a sus planes, a su oferta académica. Este es el Basque Culinary Center, un edificio emblemático, hecho por una universidad privada vasca con el apoyo del gobierno español. Y ahora nos acercamos a la responsabilidad de los grandes chefs. Ya sabéis que los chefs son líderes de opinión en la actualidad, depositarios de una confianza increíble colectiva de mucha gente, con una notoriedad pública abrumadora, yo diría que excesiva incluso, pero los chefs están llamados a jugar otro papel en la sociedad, porque los chefs se ven a sí mismos como grandes Newtons, perdonad la metáfora, ¿no? Ahora que hablo de metáforas, ¿no? Grandes Newtons de la sociedad, ¿no? Y necesitamos, yo hago una reflexión crítica, una gastronomía hecha por chefs, pero una cocina más compleja y no tan acomplejada como se ven en muchos líderes de la gastronomía, ¿no? Esto es una ilustración de Carlos Laínez que enseño para ver ese egocentrismo absurdo y ridículo en el que están muchos chefs que nada más que se miran su corazón, ¿no? Es un ejemplo. Bueno, ¿qué es la inteligencia gastronómica, ¿no? Esto es otra pregunta que me gustaría plantear, ¿no? ¿Qué es? ¿Se puede hacer una teoría de la inteligencia gastronómica? El plato, como os decía antes, es un objeto que representa ideas, pero también puede representar incertidumbres, no solamente belleza, al igual que el arte. El arte tiene una gran capacidad de transformar la sociedad, pero no solamente representa belleza, también representa ideas complejas. De manera que, como decíamos antes, el comensal creativo no paga por llenar su estómago, sino por consumir ideas, para recibir cultura. Es decir, que la creación culinaria es un pretexto, es un instrumento para entender otras cosas, ¿no? Os traigo como ejemplo este vino. Fijaros este vino que hay en España, se hace en Mallorca, se llama Gallinas y Focas. Fijaros el vino, es un ejemplo, os lo voy a explicar rápidamente. El vino lo elabora un centro especial de empleo, un grupo de chicos discapacitados intelectuales que hay en Mallorca, que ellos se encargan de todo el proceso productivo, están trabajando en la viña bajo las órdenes de tutores
especializados. Ellos no solamente han hecho la producción del vino, el cultivo de la vid y el prensado y el proceso de fermentación del vino en bodega con una tutorización correcta, ¿no?, de ingenieros agrícolas, sino que además, en un pequeño brainstorming de ellos, que un grupo de discapacitados, nombraron y titularon el vino y le pusieron de manera un poco fantástica gallinas y focas, porque las gallinas son divertidas y las focas aplauden. Es una pequeña reflexión de un grupo de discapacitados intelectuales. Pero fijaros cómo un formidable vino es capaz de transmitir ideas complejas como inclusión, integración, diferencia, discapacidad, y hace posible que un grupo de discapacitados intelectuales se sientan protagonistas de su propio vino y lancen al mercado no un buen vino, que también lo es, sino un conjunto de ideas complejas desde el compromiso, ¿no? Fijaros, esto es un ejemplo de lo que estamos hablando. Bien, como decía antes, la cultura no representa belleza, no solo representa belleza, sino también toma conciencia de los problemas. De manera que sentarse a la mesa es un acto civilizatorio lleno de ceremonial, de sutilezas y por tanto un privilegio de gente inteligente. De manera que el gran desafío al que nos enfrentamos es reconstruir los puentes entre saber, conocimiento, cultura y sabor, que es gastronomía y acto culinario, ¿no? Otro ejemplo interesantísimo de vanguardia contemporánea española: la bodega Marqués de Riscal, grandes vinos, en el Ciego, en la Rioja Alavesa, tiene este pequeño pueblo de pocos habitantes, con esta gran bodega de arte contemporáneo de Frank Gehry, que es un gran arquitecto que también construyó el Guggenheim de Bilbao, pero tiene una bodega de arte contemporáneo en medio de un campo de viñedos de la Rioja Alavesa espectacular como esta, ¿no? Para que fijáis un poco cómo en España se está iniciando la vinculación entre vino y arquitectura vanguardista contemporánea. Bien, es fundamental vincular el hecho gastronómico a la cultura, como os decía, y al conocimiento, incorporar capital intelectual al universo de la cocina de vanguardia. Y hay en la actualidad un gran debate, el debate ¿es arte la cocina? Esto es una gran pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Es arte o es artesanía? ¿Hay un gran artista detrás de cada obra culinaria o simplemente es un artesano que reproduce sus platos, ¿no? No me pregunten qué es este plato porque no lo sé, pero yo me lo comería ahora mismo. Un sushi de huevo frito, gran idea. Bien, de manera que podemos llegar a la conclusión de que España es un territorio con mucho talento gastronómico, con chef Ferran Adrià en Cataluña, que ha transformado la realidad gastronómica internacional, pero que también hay un narcisismo desquiciado en muchos grandes chefs, pero también la realidad, hay una gran concentración de estrellas Michelin. Sabéis que la guía Michelin es una guía francesa que condecora y establece un rango entre 1, 2 y 3 estrellas a restaurantes de todo el mundo. Es una de las guías que valora objetivamente los restaurantes del mundo. Aquí en Estados Unidos no funciona tan bien la guía Michelin, me refiero que no es tan seguida, pero en Europa es un factor de evaluación de la calidad gastronómica, ¿no? Pero fijaros cómo ese gran chef, que es Ferran Adrià, es capaz de hacer grandes proyectos internacionales con el grupo Disney. Pero os voy a traer otro ejemplo de hasta dónde puede llegar la gastronomía española. La NASA, que ya sabéis que es es la gran agencia norteamericana del espacio, lleva 50 años innovando, celebró el pasado mes de noviembre en Houston una cumbre llamada Cross Industry Innovation Summit, en el que fue invitado un chef español, junto a grandes científicos y a grandes astronautas, también un chef español. No para decir lo que tengan que comer los astronautas, no, sino como ejemplo de innovación multisensorial en el ámbito gastronómico. Aquí lo tenéis, en Houston, hace un mes y medio, un chef español en el panel de expertos de la innovación internacional, planteando cómo desde la gastronomía se puede hacer innovación, se puede innovar. Bien, hay otro personaje interesantísimo y complejo que es el pintor Salvador Dalí,
no sé si lo conocéis, es un pintor muy representativo de la vanguardia española, un gran excéntrico, nadie puede negarle su maestría artística, pero hay que también reconocerle que ha sido el máximo exponente del movimiento surrealista en la plástica y era un gran enamorado de la gastronomía, muy vinculado a las ideas culinarias en esta extravagancia surrealista que hacía, estas grandes mesas montaje uniendo el pavo real, las grandes creaciones gastronómicas de las que él estaba obsesionado por la gastronomía, grandes obras plásticas estaban muy influenciadas por lo culinario. Bien, pues a Dalí le gustaba recurrir a objetos gastronómicos para expresarse. Hay una frase fantástica que dice: nosotros los surrealistas somos como una comida de buena calidad, o como el caviar, ¿no? Que la belleza será comestible o no será, ¿no? Bueno, sabéis que Dalí tuvo una influencia muy interesante en la clase creadora norteamericana de preguerra y posguerra mundial, concretamente en Walt Disney. Tuvieron una relación muy compleja, muy interesante, de amistad y de influencia. Hicieron incluso un corto que no se pudo llegar, un cortometraje que no se pudo llegar a realizar, pero que ha sido reestrenado 60 años después. Y la relación entre Dalí, que es un gran artista contemporáneo, con Walt Disney es muy importante en el universo creativo de Disney, ¿no? Por tanto, podemos concluir entre Picasso, entre Dalí, entre los chefs de la actualidad, que los intelectuales, el pensamiento crítico, los artistas, los filósofos, hoy, aunque parezca que no, porque el capitalismo nos impide decir esto, pero hoy puedo decirlo yo aquí en la Biblioteca del Congreso, la filosofía tiene, y el pensamiento crítico y los intelectuales tienen la enorme responsabilidad de imaginar un mundo mejor y de cambiar la realidad con sus ideas. Este es el gran papel de los intelectuales. Este señor Franklin fue un gran intelectual, fruto de este gran hombre del Renacimiento, nacido en Filadelfia, cambió la realidad política de un país. La gastronomía española, también conocéis la palabra tapa, las tapas españolas, es un espacio, la tapa es un símbolo. La tapa no es otra cosa que un invento para comer más con porciones más pequeñas. Es una cosa rápida, agradable, que se aleja de la clásica jerarquía francesa y que lo que trata de demostrar la tapa es que con pequeños bocados pruebo más cosas y de manera más ligera. Bien, pues la tapa ha demostrado una gran capacidad de innovación, porque de alguna manera las tapas, esa cocina en miniatura, son bocados de libertad, son el símbolo de la libertad creadora de una cultura española, que exporta libertad en la mesa al mundo. Eso es la tapa, de alguna manera, porque rompe además, como os decía antes, la clásica jerarquía del ritual gastronómico que imponía Francia como Nouvelle Cuisine. Aprovecho para deciros que el 16 de junio es el Día Mundial de la Tapa y hay pocos sitios en DC donde se coman tapas, así que podéis haceros tapas en casa también, ¿no? Se puede hacer. España también exporta al mundo este modelo de food markets que estáis viendo en todas las ciudades del mundo. Hay food markets originales, otros son más de plástico, otros son invenciones, pero España también es capaz de exportar, como este gran mercado de San Miguel junto a la Plaza Mayor de Madrid, ese concepto de zoco hispano, latino, espacio de intercambio, donde siempre hay vida. Hay un autor gaditano llamado Fernando Quiñones que decía que siempre cuando conocía una ciudad visitaba dos cosas: los cementerios y los mercados, porque dice que es la forma de entender la ciudad. Yo incorporo también la biblioteca como tercer elemento, siempre hay que conocer las bibliotecas de cada ciudad. Bien, hay otro ejemplo importante, vamos a bajar al terreno, bajamos el balón. En el año 88, aquí en Washington DC, uno de los iconos de la gastronomía española, la Taberna del Alabardero del padre Lezama, abre su restaurante a muy pocos metros de la Casa Blanca. Es uno de los símbolos de la gastronomía española. A partir de ahí, hace más de 30 años, bueno, justamente 30 años ahora, han abierto cientos de restaurantes españoles por todo Estados Unidos. Pero este hombre fue el pionero, el padre Luis Lezama. Este es el restaurante.
Quiero deciros, por tanto, que el español como idioma, que es el idioma en el que me estoy hablando con vosotros, la cultura y sobre todo la gastronomía, tiene un papel fundamental que reivindicar, ¿no?, frente a la cultura norteamericana. Es fundamental el crecimiento de lo español, de la cultura, y también apropiado la gastronomía española tiene un desafío fundamental en su relación de lo que representa la cultura hispana, España, Hispanoamérica, frente a su relación con Estados Unidos. Bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar con la vanguardia? Pues se puede llegar hasta un acontecimiento fundamental. No sé si conocéis en Alemania, en la ciudad de Kassel, que está la gran feria Documenta, la gran feria internacional de arte contemporánea, es la feria de referencia internacional más importante. Pues hasta ese punto se puede llegar, hasta el punto en que la gastronomía española y su experiencia culinaria llega a que inviten a un chef como un gran creador de la contemporaneidad a la gran feria Kassel. De manera que nos podríamos hacer otra pregunta: ¿quién no pagaría más por un producto de vanguardia? ¿Es un producto de vanguardia una creación gastronómica? Esa es la gran feria Kassel, que os animo a ir algún año. De manera que, para concluir esta pequeña charla, quiero deciros varias cosas. Primero, que la gastronomía es algo con mucho futuro y que el futuro es cosa de todos. Este no soy yo, es el zorro, pero es un ejemplo de futuro, de mirada hacia adelante. Y termino con una frase de mi querido Manuel Vázquez Montalbán, que nos va a ayudar a entender la idea sustancial de lo que hemos hablado aquí. Comer o no comer puede ser una cuestión de dinero, pero comer bien o comer mal es una cuestión de cultura. Muchas gracias y hasta la próxima. We have time for a few questions. If you have one. ¿Por qué no nos explicas un poquito más sobre qué son las catas con arte? Bueno, las catas con arte es la iniciativa de la que provengo, y que no es otra cosa que intentar plantearle problemas a la gente, es decir, a través de la gastronomía. Es un grupo de investigación de la filosofía que nos plantea dilemas y ideas complejas que nosotros llevamos a la mesa, tematizando esto entre 50 desconocidos, y lo hacemos en hoteles. De manera que lo que intentamos demostrar es, como os decía al principio, voy a poner un ejemplo. Pues las catas con artes es la realización de muchas cenas tematizadas donde planteamos una cena entre 50 desconocidos con una idea que prevalece en la cena, como por ejemplo, os voy a poner un ejemplo complicado, el escepticismo, o por ejemplo otro más complejo que sí es más habitual y que nos gusta a todos, que es la traición. La traición es un elemento consustancial a la condición humana. ¿Quién nos ha sentido traicionado alguna vez? Bueno, pues a esa cena en la que hablamos de traición y de deshonra la llamamos puñaladas traperas. Ya sabéis lo que es una puñalada trapera, ¿no? Una auténtica traición. Todo el mundo convive con la traición. Bueno, pues encontramos a un profesor, siempre un especialista en la Universidad Española, que lleva años trabajando e investigando sobre lo que representa la traición. Y ese señor comparte mesa con 50 desconocidos. El chef que crea las creaciones gastronómicas las hace basándose en la idea de la traición, donde se incorpora música en directo, una performance teatral y donde se plantea un debate entre iguales, ¿no? Esto que lo hacemos por muchos lugares de España, en muchos hoteles, con universidades de Cádiz, de Sevilla y de Madrid, la Complutense de Madrid, pues tiene una enorme trascendencia porque estamos planteando que el hecho gastronómico puede ser abordado desde lo intelectual y desde el conocimiento, y con unas temáticas provocadoras y sobre todo incómodas, siempre, ¿no? Entonces ahí encontramos con una vampiróloga para que nos hable de lo que representa la noche y los vampiros, o por ejemplo la mentira. El arte de mentir es una de nuestras grandes catas porque
la mentira es necesaria para la vida del hombre. Pues hay un especialista en mentiras en la Universidad de Sevilla, especialista que representa la mentira en la literatura, en la vida diaria, en la condición humana. Bueno, pues incorporamos a la profesional, a la experta, es decir, a la profesora, al conocimiento, y lo incorporamos con música, creaciones gastronómicas que están relacionadas con... Que no es fake, no es un fake, es de verdad. Pone algo. Y bueno, nosotros lo que intentamos es demostrar que el pensamiento y la filosofía tienen una enorme capacidad de transformar la realidad a través de la gastronomía y los vinos. Entonces nosotros como filósofos, en el ámbito del pensamiento, lo que nos interesa es eso, transmitir conocimientos e ideas complejas de la filosofía a través de la gastronomía. Es decir, antes hacíamos conferencias aburridísimas y ahora las hacemos comiendo y bebiendo con 50 personas. Y además con música, con teatro y con una bodega de vinos. El mundo del vino es un mundo lleno de complejidad, de sutileza, y donde hay una enorme capacidad de inventar cosas nuevas. Eso es Catas con Arte, de ahí ese es el proyecto que me ha traído a mí aquí, y además es un proyecto que ha recibido, bueno, mucho reconocimiento en España, pero no vamos a hacer Catas con Arte en Estados Unidos de momento, salvo que mi amigo Alberto me proponga que haga otra cosa, pero que la idea es traer un poco la reflexión que ha suscitado todo esto en España y traerlo aquí en Estados Unidos. I'm sorry, since he named me, I need to intervene. So that I'll say in Spanish. It seems everybody understands Spanish. Yes. Spanish. Parece que la clave está en la creación de puentes entre lo tangible y lo intangible. Lo tangible siendo el mundo del sabor para poder llegar al mundo del saber. Estados Unidos y lo hispano, en general lo hispanounidense, que está siendo negado en Estados Unidos desde la política, es una aberración antigastronómica. ¿Cómo ves o visualizas la posibilidad de crear ese puente para generar lo hispanounidense dentro del mundo anglo-estadounidense? ¿Existe o ves una conexión entre ese mundo del sabor hispano y la realidad anglo-estadounidense? Más allá de montar otro bar de tapas. No, yo creo que la gastronomía, la cultura, pero la gastronomía es un instrumento ideal para acercar posturas. Es decir, tú has planteado la política, en este caso, como un conflicto, como un problema, como un choque entre lo norteamericano y lo hispano, porque hay ese conflicto político en Estados Unidos en este momento, pero la gastronomía tiene la enorme capacidad de sentar a la mesa y hacer entender a los discrepantes. Entonces, la gastronomía con la gastronomía, o sea, sentándose a la mesa, la gente se entiende mejor. Incluso con el vino todavía más, ¿no? Me quiero referir que la enorme trascendencia que tiene el universo simbólico de la gastronomía puede hacer llegar a entender la intolerancia, a la diferencia que existe en esa convivencia que parece ahora imposible desde la política, pero que se dará porque el mundo hispano y la cultura hispana va a crecer en los próximos 30 años en este país, y del entendimiento que puede producir espacios de convergencia, como es la cocina y la gastronomía, se pueden construir realidades sociales diferentes, de manera que alguien debería de hacer un plan estratégico gubernamental de la gastronomía y la lengua española en Estados Unidos, para que se entiendan dos realidades que no viven de espalda, sino que están condenadas a entenderse. Entonces, alguien debería de planear esto para que la convivencia de esta sociedad multirracial y multicultural que es Estados Unidos entienda de una manera tranquila y natural que lo hispano es también hispanounidense, como has acuñado ese nombre. José, ¿existen tendencias de mayor participación de las mujeres como chefs o como líderes en la gastronomía en España o en el mundo? Catalina, me encanta la pregunta, pero tienes que entender que hay una enorme misoginia, Sí. una enorme misoginia en
en el mundo de la gastronomía. Es una cosa habría que plantear. Yo se lo encargo al Departamento de ONU Mujeres. Debería de entender que la gastronomía debe ser igualitaria. Y hay un problema, y es que en las cocinas del mundo cocinan mujeres, pero solamente los chefs con reputación son hombres. Esto es una auténtica barbaridad. Alguien debería de montar un plan de igualdad, de transversalidad, de entendimiento, para que la mujer también se visualice en el ámbito de la vanguardia creadora. Porque hay, entonces... Es un problema en el mundo. Hay un problema en el mundo, efectivamente. Por ejemplo, la cocina peruana, que ha hecho un gran esfuerzo por conquistar el mundo a través de su plan gastronómico, bueno, también solamente se ven chefs varones, cuando la capacidad de creadora es igualmente en la mujer que en el hombre, y es un grave problema a atajar. La pregunta es fantástica. Georgette. ¿Conociste a José Andrés? Sí. Que también trajo mucha cultura española acá. Efectivamente. José Andrés también es uno de los chefs más importantes que tiene españoles que están en Estados Unidos, que además tiene una cosa muy interesante, que es el compromiso por los demás. Un señor que después del huracán que ha azotado recientemente Puerto Rico, se ha acercado durante un mes, ha dejado sus negocios y se ha acercado a dar de comer a las víctimas del huracán durante un mes. Los chefs tienen la enorme responsabilidad de comprometerse con los demás, de hacer cosas por los demás, porque tienen un altísimo nivel de reputación y tienen que comprometerse públicamente con los demás. No puede ser que todo el capital que están recibiendo de la sociedad no se la devuelvan con compromisos hacia los demás. José Andrés es un ejemplo maravilloso de compromiso por los demás y de gastronomía, de cómo el liderazgo que representa la gastronomía puede hacer visualizar en la sociedad a gente comprometida. Muchísimas gracias. This has been a presentation of the Library of Congress. Visit us at loc.gov.